pide a los discípulos que van en la barca y la barca empieza a ser azotada por la fuerte brisa. En el mismo Evangelio de Mateo, en unos capítulos anteriores, se ha vivido un acontecimiento similar, donde la barca es azotada por el viento. Pero es distinto porque en el pasaje anterior Jesús va en la barca con ellos. Y es cuando lo despiertan: Señor, nos hundimos, a ti no te importa. Pero en este segundo momento, en este segundo pasaje similar, el Señor, entre comillas, no está con ellos en la barca. Ellos están solos. Y es cuando se acercan, entonces piensan que si es un fantasma, ¿verdad? Viene todo como esta iglesia. El Hijo de Dios se hizo hombre y caminó entre nosotros. Caminó entre nosotros. Se hizo, es verdadero Dios, pero verdadero, y sintió lo mismo que ha sentido y que sentimos todos y cada uno de nosotros. A veces nos actuamos y decimos: ay, pero claro, es que como Jesús es el Hijo de Dios, fácil para él. Pero Jesús sintió hambre, sintió cansancio, sintió dolor, porque lloró, ¿verdad? Lloró por Jerusalén, lloró por su amigo Lázaro, fue acompañado por los apóstoles. Jesús incluso fue tentado, así como somos tentados. Entonces ese Jesús que camina con nosotros, pero que ha vuelto al Padre, porque murió y resucitó y ascendió a los cielos. Y hoy en día nosotros seguimos en la barca de la iglesia. Pero no podemos pensar que la iglesia se ha quedado sin Jesús. La iglesia es de Jesús. Cuando el Papa Benedicto XVI fue a renunciar, dijo: la iglesia es de Cristo y Cristo la sostiene. Y es cuando él dice: yo voy a renunciar. Porque el Papa Benedicto, siendo consciente que la iglesia es de Cristo, la iglesia no es de él, por eso él dice: aunque yo dé un paso al lado, la iglesia continúa, porque es Cristo el que la sostiene. Entonces, qué bueno que tengamos en cuenta, queridos hermanos, en un primer momento esto: la iglesia es del Señor y nosotros somos sus servidores, pero tenemos que ser servidores fieles y solícitos, dispuestos a trabajar en lo que Dios quiere, porque la iglesia es de Él y Él es el Señor. Pero lo segundo que no se nos puede olvidar es que la iglesia es como esa barca, es decir, en un espacio de comunión. Nosotros no estamos en la iglesia solos, y eso es lo que a veces se nos olvida. Nosotros en la iglesia vamos con los hermanos. En la Legión de María se utiliza ese término tan bello que ojalá que cada vez más tomemos conciencia de eso, del ser hermano. La única institución donde se utilizó el término de hermanos, independientemente de su clase social, independientemente del poder que tenían, fueron los cristianos, que se llamaban hermanos. Ese es el signo de la iglesia, de la barca donde todos vamos, pero vamos como hermanos. Nadie cusupo solo. En la iglesia no se entiende el cusupo solo, por eso eso que dicen, y que yo creo, pero a mi manera. No, en la iglesia no se entiende eso, que yo creo a mi manera. En la iglesia no se entiende eso, que bueno, yo apruebo unos sacramentos, pero otros no. Yo voy a misa, yo bautizo a los niños, yo me confieso, yo me casé, pero yo no me confieso, por ejemplo. Es de los sacramentos con los que más hay a veces esos choques. No, yo confesarme con el Padre. Entonces, somos católicos, pero tenemos 6 sacramentos desde la confesión para nosotros, que se nos vale. Hay cristianos que dicen así, y cristianos que van a misa como la verdad. Entonces, eso no se entiende, porque la iglesia es una barca de comunión. Primero es la barca del Señor, pero segundo es una barca de comunión. Lo tercero y último que quiero decirles es una barca donde la confianza en el Señor tiene que marcar nuestra vida. Pedro le dice: si eres tú, mándame ir a ti. Y el Señor lo llama. Pero ¿qué pasa? Empieza a soplar bien fuerte el viento. Y dice el texto que Pedro empezó a ver el viento. Es decir, el Señor quitó la mirada, Pedro quitó la mirada del Maestro. Pedro quitó la mirada de Jesús. Y entonces empezó
Pero hay un grito maravilloso que todo cristiano en todo momento debe decir: Señor, salva. Porque a veces nosotros nos creemos, mejor dicho, como decía ya alguna vez, la última Coca-Cola del desierto es larga y larga. Y entonces yo pedirle ayuda, eso es un grito que permanentemente nosotros tenemos que hacer en nuestra vida familiar, en nuestra vida laboral, en nuestra vida de estudio, en nuestra vida como legionarios. Señor, salva. Ahorita hablábamos, ¿verdad?, de algunos presidios que andaban así como en el tibiritábara. Y aún así tenemos que decir: Señor, salva. Señor, salva su presidio. Señor, salva. No podemos, porque a veces, lo que pasa es que si yo digo salva, quiere decir que me estoy hundiendo, y no queremos reconocer que nos estamos hundiendo. No, hay que saber sincero y decir: me estoy hundiendo, y entonces tengo que saber decir: Señor, salva. Y lo digo con fe, porque en el caminar muchas veces quitamos la mirada del Señor. Es verdad, es una realidad, quitamos la mirada del Señor. Pero debemos ser conscientes que siempre que digamos: Señor, sálvame, el Señor extenderá su mano y nos sacará nuevamente. Porque ese es el Señor que nos ama con amor. Y yo pienso que esa es la vida del legionario, esa es la vida del cristiano. Nos sentimos miembros de la iglesia de Cristo. No es la iglesia de la Virgen María, no es la iglesia del Papa, no es la iglesia del obispo, no. Es la iglesia de Cristo. Pero es una iglesia que vamos en una barca y donde no vamos solos, donde vamos en comunidad, donde vamos como familia, donde vamos como hermanos. Pero es una barca o es una vida también en la que nosotros debemos tener una profunda fe en el Señor y gritarle con fe cuando nos estemos muriendo: Señor, salva. Recordemos, queridos hermanos, que no debemos